Bienvenidos a lo que todas las semanas estamos estudiando la biografía de Jesús, porque más de la mitad del mundo es cristiana, pero ¿cuántos conocen a Jesús de Nazaret? Sí conocen de quién es Jesús y bueno, dice la gente, es el Hijo de Dios y no lo saca de ahí uno. En realidad sabemos muy poco de la vida de él, la parte personal de Jesús como hombre. Lo único que sabemos es que nació en Belén, en Judea, la provincia de Judea en Israel. Después lo llevaron a Egipto, volvió de Egipto y lo llevaron a Nazaret, una aldea en el norte del país, en Galilea, y ahí se crió. Y la última relato histórico, verídico que tenemos es cuando él tenía 12 años y los padres lo traían al templo de Jerusalén a Judea, que venían todos los años a adorar a Dios en la fiesta de la Pascua, que era la fiesta más importante. Y después no sabemos más de Jesús, no sabemos más. Algunos dicen que estuvieron con los lamas en la India, otros dicen, no sé, hay muchas subjetividades de dónde estuvo Jesús. Uno, por todo lo que uno conoce acerca de la religión hebrea, acerca de la historia de la época en que Jesús vivió y todas las cosas, yo deduzco que Jesús estuvo ahí en Nazaret trabajando. Porque en uno de los evangelios dice Jesús el carpintero, en otro dice Jesús el hijo de José, en otro dice Jesús el hijo de María y de José, y tenemos sus hermanos, y da los nombres de los hermanos, a José, a Judas, a Jacobo, y también las hermanas, y también la madre. O sea que Jesús vivió ahí en Nazaret, se crió ahí, trabajó ahí, pero tenemos que saber que había varios grupos religiosos dentro del judaísmo. Había grupos religiosos que eran político-religiosos, por ejemplo los herodianos. Los herodianos era un grupo que era político-religioso, porque Herodes había sido el rey que había sido dejado a cargo del país por el emperador romano en Judea para que administre el país y él cobre los impuestos y le mande a Roma. Entonces Herodes le fabricó a los israelitas, le fabricó el templo de Jerusalén, una de las maravillas del mundo, porque era muy buen constructor Herodes, aparte, a pesar de que era perverso, que hasta mató a los hijos y a la mujer en un arrebato de celo, pero era muy buen constructor. Y construyó para los judíos, para congraciarse con ellos, le construyó el templo. Y también construyó, para congraciarse con el emperador romano, le construyó la ciudad de Cesarea, que es donde Pilato, en el tiempo de Jesús, tenía su residencia, no la tenía en Jerusalén. En Jerusalén había un palacio que era de él cuando él venía a Jerusalén, pero su residencia estaba en Cesarea, una ciudad que estaba a la orilla del mar y había construido un puerto que ha sido una de las maravillas del mundo, porque que todavía existe ese puerto en Cesarea, ahí en la costa de los fenicios, ahí en la parte donde era Fenicia, que ahí construyó Cesarea, y se lo construyó Herodes, o sea, se congraciaba con el emperador y se congraciaba con los judíos, porque Herodes no era judío, era idumeo, descendiente de Esaú, el hermano de Jacob, era Esaú y Jacob, hijo de Isaac. Entonces había un grupo religioso, político-religioso, que compatibilizaban con Herodes, se llamaban herodianos, en el tiempo de Jesús. También había un grupo que era religioso y tenía compatibilidad, los herodianos también tenían compatibilidad con el emperador romano. Pero estaban los saduceos, que era un grupo religioso fundamentalista. No era muy grande, pero era la élite de la sociedad hebrea. Eran un grupo conservador y todos los gobernantes de los sacerdotes eran saduceos. Y también tenían convivencia con el emperador romano. Estaban
acomodados con él, y entonces ellos también, como era un gobierno político, por el hecho de Pilato, que era gobernador en el tiempo de Jesús, pero también religioso porque era un gobierno teocrático gobernado por sacerdotes, y tenían que estar en convivencia los sacerdotes con Pilato. O sea que los dos se debían, el uno al otro, se debían favores y estaban en combinación. Y esos eran los saduceos, y eran personas muy estrictas, religiosas, acomodados a los reglamentos del antiguo pacto, pero acomodados al poder político. Y después había un grupo que eran los fariseos, que esos no estaban acomodados con ninguno. Los fariseos era un grupo religioso judío, que era la mayoría de los judíos, eran fariseos, pero que tenían mucha influencia de los países de fuera de Israel. Tenía mucha influencia. Es un grupo que se había formado en la diáspora, porque Israel siempre ha vivido fuera del país. Muchos de los judíos han vivido fuera, y había judíos en la India, en China, en el centro de Asia, en Europa, en Grecia, en Italia, en España, en el norte de África, en Egipto. De hecho, que en Egipto había una sinagoga importantísima, que es la que tradujo el Antiguo Testamento al griego, la versión de los 70. 70 rabinos tradujeron el Antiguo Testamento al griego en Alejandría, en Egipto. Entonces, todos esos movimientos estaban cuando Jesús se crió ahí. También había otro grupo que no lo nombra la Biblia, pero que está en la historia, que se llamaban era uno los fariseos, otro los saduceos, otro los herodianos, y había un tercer grupo que se llamaban los esenios, un cuarto grupo, los esenios. Los esenios era un grupo que era más o menos, que de ahí yo creo que se inspiró en la Edad Media el monasticismo, que se llenó de Europa de monasterios, inclusive en América, donde personas que han tenido una experiencia sobrenatural con Dios se meten en el convento, o han tenido una experiencia traumática en la vida y se han dedicado en la vida secular, y entonces se han dedicado a la parte religiosa para olvidarse de esa experiencia, y se han metido en un convento y ahí se dedican a vivir una vida contemplativa. Hoy día hay conventos. De hecho, acá donde yo vivo, a unos 50 kilómetros de aquí, hay un convento que se llama los Cartujos. Vienen de España, de la provincia de Granada, están acá cerquita de donde estamos, donde yo vivo. En el tiempo de Jesús estaban los esenios, y los esenios enseñaban, o sea, Jesús entró a enseñar lo mismo que enseñaban los esenios, o sea que Jesús, lo mismo que Juan el Bautista, habrían tenido interrelación con los esenios, pero que los esenios se quedaban dentro del convento, dedicaban una vida contemplativa a adorar a Dios, y tenían una economía de subsistencia, cosechaban y lo que se comían, y era una zona muy seca, y cosechaban el agua en aljibes, y con eso ellos regaban lo que ellos comían, y bueno, vivían ahí en el monasterio al lado del Mar Muerto. Yo creo que Jesús ha tenido relación con ese grupo religioso por lo que Jesús enseñó, por lo que Juan el Bautista enseñó, pero que no estaba de acuerdo. O sea, que Jesús no está de acuerdo con los conventos, ni con el monasticismo. Dios no está de acuerdo. Y vamos a ver una evidencia de esto que le digo, que Dios no está de acuerdo, porque Dios está de acuerdo que uno viva una vida contemplativa, pero a su vez activa. O sea, que tenemos que tener una vida de interrelación con Dios, pero en medio de la sociedad, no aislados en un monasterio. Porque estamos aislados de un monasterio y no somos ni sal ni luz para la sociedad en la cual vivimos. Y Jesús no estaba de acuerdo. Ya cuando lleguemos a ese lugar yo se lo voy a hacer recordar. Entonces ahora cuando Jesús viene al pueblo donde Él se había criado, que es lo que hoy nos toca, ya hemos leído las 2 veces anteriores de la historia de los hebreos, 2 acontecimientos que Jesús relató cuando Él fue a Nazaret, donde se había criado, después que había estado por varios meses, yo calculo capaz que un año, predicando, y había puesto el centro de operaciones en una ciudad, en Capernaum, y iba y volvía recorriendo el país predicando que la gente se arrepiente y se vuelve a Dios.
donde él había elegido sus discípulos y estaba muy bien organizado y era una persona sana, fuerte y recorrió el país, pero cantidad de veces. Si uno estudia, daba la vuelta y volvía a Capernaum, daba la vuelta, y en esta vez le tocó ir a Nazaret, donde se había criado. ¿Y cuál fue la reacción del pueblo de Nazaret cuando Jesús fue ahí al pueblo donde él se había criado? No lo vamos a leer en San Mateo porque es muy cortito, da creo 4 cosas y nada más. Lo vamos a leer en el Evangelio según San Lucas. En el Evangelio según San Lucas, que es un evangelio de investigación, escrito en griego de los eruditos, no en griego común como todos los otros. Este es un griego clásico. Lucas escribe, no conocía a Jesús, y si lo conocía lo vio una sola vez, por los indicios que tenemos. Entonces él investigó diligentemente todo acerca de Jesús y lo escribió mandándole la biografía de Jesús a un amigo que tenía que se llamaba Teófilo, y para que él fuera cristiano y tuviera conocimiento de quién era Jesús a quien él seguía, que es lo que tenemos que hacer nosotros hoy día, conocer quién era Jesús. Si no, ¿qué estamos haciendo? Somos cristianos y solamente pensamos que Jesús es el Hijo de Dios y nada más. Y entonces si rezamos o oramos y no conocemos su vida, cuando tenemos mucho de lo que Jesús enseñó y tenemos que saberlo. Sus enseñanzas han cambiado el mundo. La mujer está en el nivel que está gracias a las enseñanzas de Jesús, si no sería esclava entre el hombre y los animales. Así que las mujeres tienen que agradecer mucho a Jesús la liberación que ellos tienen ahora, ¿sí? Y que pueden llegar hasta ser presidentes, porque estamos igualados, no hay diferencia entre hombre ni mujer, aunque nuestra sociedad todavía es bastante machista, pero Jesús no está de acuerdo con eso. Él iguala al hombre con la mujer en el reino de los cielos y en las relaciones interpersonales en la vida. Vamos a leer en San Lucas capítulo 4, versículo 16. Dice: Jesús fue a Nazaret, el pueblo donde se había criado. En el día de reposo entró en la sinagoga como era su costumbre. ¿Ve? Una cosa aprendemos de Jesús. Jesús tenía la costumbre de ir a la sinagoga todos los sábados. Nosotros como cristianos tenemos que tener buenos hábitos. El ser humano es un ser, tenemos que reunirnos periódicamente para adorar a Dios. Dios busca adoradores que lo adoren de todo corazón. Y bueno, nos reunimos periódicamente a adorar a Dios, cada uno en el grupo que ha elegido donde pertenece tiene que reunirse. Si quiere que le vaya bien, tiene que imitar a Jesús en su manera de vivir. Acá dice, en el día sábado, que era el día de reposo, entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las Escrituras. Él había recorrido el país, vino al pueblo donde se crió, fue como era su costumbre el día sábado a la sinagoga y se puso de pie para leer el antiguo pacto, las Escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías. Acuérdense que el profeta Isaías escribió la primera parte en el siglo VIII antes de Cristo. Isaías vivió en el año 700 y moneda antes de Cristo. El segundo Isaías vivió en el siglo VI y el tercero también en el siglo VI antes, porque es un libro. Isaías tiene 3 autores. El primero, el segundo y el tercero, que los judíos lo unificaron y hicieron un solo libro. Pero le dieron a leer del tercer Isaías, escrito en el siglo VI antes de Cristo. Los 10 últimos capítulos de Isaías es del tercer Isaías. Y entonces le dieron a leer, dice, le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito. Y ahora acá transcribe lo que dice el profeta Isaías en el capítulo 61. Que es del tercer Isaías. Dice, el Espíritu del Señor está sobre mí. Nosotros sabemos que cuando Jesús fue bautizado, vino el Espíritu Santo sobre él y se posó, que Juan lo vio en forma de paloma. El Espíritu, esto fue escrito en el siglo VI antes de Cristo. Ya el profeta vio que cuando viniera el Mesías, el Espíritu Santo iba a venir sobre él. Y le dieron a leer esa parte, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado.
El Espíritu Santo le pasa como a todos los cristianos. Cuando determinamos voluntariamente, no porque hemos nacido, porque mi papá, mi abuelita, sino cada uno voluntariamente tiene que determinar ser cristiano o no, seguir a Jesús o hacer su vida. Tenemos la libertad de acción. Cuando uno determina de ser cristiano, entonces uno es consagrado a Dios. Dios nos recibe como su hijo y pertenecemos al reino de los cielos. Dice, porque me ha consagrado, leyó Jesús. Por acá dice, no dice, pero en el otro evangelio dice, cuando le dieron después que leyó, se sentó. Porque nosotros cuando predicamos o cuando hablan los presidentes se paran, como para tener autoridad sobre la persona que lo escucha. Pero no están en el pararse, sino en sentarse. Los reyes tenían un trono, se sentaban para impartir justicia. Los presidentes tienen un trono donde se sienta para impartir justicia. Y aquel presidente que no está sentado en el trono y no imparte justicia desde el trono que tiene, acá en la Argentina tenemos el sillón de Rivadavia, sino que se paran para impartir justicia y enseñar porque le falta autoridad. La persona que tiene autoridad no tiene por qué gritar. Se sienta, tiene la autoridad del poder que le ha conseguido el pueblo y de ahí imparte justicia el poder que le ha dado la gente. Jesús se sentó y entonces leyó esto: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar buenas noticias a los pobres. Y qué linda noticia que tenemos los cristianos, de que sabemos que hemos sido consagrados a Dios, Dios nos ha aceptado como su hijo, y que ahora no tenemos miedo ni a la vida ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni al paro, ni al virus que tenemos ahora que está haciendo estragos a nivel y ahora está haciéndolo entre los jóvenes. Digo, el cristiano no tiene que tener miedo de nada ni de nadie, porque no le va a suceder nada que Dios no quiera. Nuestra confianza está en Dios. Me ha enviado a anunciar libertad a los presos y dar vista a los ciegos. Cuánta gente que está presa espiritualmente por poderes diabólicos, poderosos. Y fíjense que cada uno analice bien, piense que a veces hace cosas que no está de acuerdo, pero termina haciéndolo. Porque hay un poder sobrenatural del mal, porque el diablo fue arrojado a la tierra y él es el Dios de este mundo y entonces tiene sus emisarios que manejan a la gente. Y Jesús nos liberta del poder de Satanás. Dice, me ha enviado a anunciar libertad a los presos. Si tú estás preso por poderes externos a la voluntad de Dios, Jesús tiene el poder para liberarte. ¿Y cómo es el poder? Que vos voluntariamente determines ser discípulo de Jesús. Que te arrodilles al lado de la cama y le digas a Jesús, Señor, yo quiero ser tu discípulo. Pero primero tenés que saber quién era Jesús. ¿Cómo vas a ser discípulo de una persona que no sabe lo que enseñó ni quién es? Por eso es que yo estoy enseñando la biografía de Jesucristo. Y me ha enviado a dar vista a los ciegos, y nosotros sabemos a cuántos ciegos les dio vista físicamente. Pero también tenemos en el espíritu las personas, porque tenemos cuerpo y espíritu. Y el espíritu es lo que se relaciona con Dios, que casi toda la gente lo tiene muerto. Pero cuando uno se entrega a Dios empieza a vivir. Y el espíritu tiene ojos. Y entonces uno empieza a ver las cosas sobrenaturales para las cuales hemos sido creados, para ser amigos de Dios. Recién cuando uno se determina ser discípulo de Jesucristo, empieza a despertarse espiritualmente, a resucitar en el espíritu y abrir los ojos espirituales y conocer el propósito para el cual ha nacido y vivir de acuerdo a la voluntad de Dios y recibir la felicidad de la vida. Me ha enviado a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. ¿Cuántos de nosotros estamos oprimidos por tantas cosas? Dios te puede sacar de esa opresión que te tiene controlado. Cuando uno determina seguir a Jesucristo, la opresión desaparece. Me ha enviado a anunciar el año favorable del Señor. Y dice que luego cerró el libro. Dice luego, Jesús cerró el libro,
lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Se sentó. Y sentado empezó a enseñar, dice. Todos los que estaban allí seguían mirándole. Él comenzó a hablar diciendo: hoy mismo se ha cumplido esta escritura delante de ustedes. Esta escritura que tiene 6 siglos, hoy está cumplida delante de ustedes. Eso dijo Jesús. Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Se preguntaban: ¿no es el hijo de José? Y acá no dice nada más que eso, pero en los otros dice: ¿no es el hijo de María? ¿No es el hermano de José, de Judas, de Jacobo? ¿No es el hermano de ellos? Y da 2 o 3 nombres más. ¿Y no están también con nosotros sus hermanas? ¿De dónde tiene esta sabiduría? Todos hablaban bien de Jesús y estaban admirados de las cosas tan bellas que decía. Se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Jesús les respondió: seguramente ustedes me dirán este refrán: médico, cúrate a ti mismo. Jesús era muy frontal. Médico, cúrate a ti mismo. Y además me dirán: lo que oímos que hiciste en Capernaum, hazlo también aquí en tu propia tierra. Lo que hemos oído que vos has hecho en los otros lugares, ¿por qué no lo haces acá? Y siguió diciendo Jesús: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. ¿Vieron que los políticos usan esta frase? Mire de dónde la sacan, de Jesús, cuando él fue a su tierra, que ninguno es profeta en su tierra. Capaz que ellos ni saben que sale de acá de Jesús. Pero esa frase que usan los políticos, que yo escucho, que ninguno es profeta en su propia tierra, Jesús se lo dijo a sus paisanos ese día, que él fue a Nazaret donde él se había criado. Y entonces Jesús da 2 ejemplos de los israelitas en el pasado, que los que hemos visto las 2 semanas anteriores. Dice: les aseguro que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Dice: verdaderamente había muchas viudas en Israel en tiempos del profeta Elías, ya lo hemos visto hace 2 domingos atrás. Había muchas viudas, cuando no llovió durante 3 años y medio y hubo mucha hambre en todo el país. Pero Elías no fue enviado a ninguna de las viudas israelitas, sino a una de Sarepta, cerca de la ciudad de Sidón, a una fenicia. Eso les tocó a los judíos que eran ultranacionalistas, porque el reino de los cielos Jesús lo abrió a todo el mundo. A los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios, dice en otra parte de lo que Jesús enseñó. Y acá está mostrando eso. Había muchas viudas en Israel en el tiempo del profeta Elías, pero a ninguna de ellas fue enviado, sino solamente a una, y para colmo, que era de Sidón, era fenicia, no era israelita. Y eso les dolió en el alma, porque los judíos eran ultranacionalistas. También había en Israel muchos enfermos de lepra en tiempo del profeta Eliseo, o sea, el otro que vimos el domingo pasado. Eliseo fue un gran profeta que vivió en el siglo IX, sucesor de Elías. Dice, había muchos leprosos en Israel porque era una enfermedad endémica en Israel, la lepra. Pero sin embargo, no fue sanado ninguno de ellos, sino Naamán, que era de Siria, el país enemigo de Israel. Naamán, general del ejército de Siria, fue al que Eliseo sanó de su lepra. Y que de hecho que Eliseo se convirtió en israelita espiritualmente y se llevó tierra para hacer un altar y adorar solamente a Dios. Y qué amplitud de pensamiento la de Eliseo, cuando él le dijo que solamente que Dios, el Dios de Israel, iba a ser su Dios. Y solamente que cuando el rey fuera a adorar a su Dios, que era un rey pagano, y él tenía que estar ahí al lado de él, arrodillado delante del Dios del rey de Siria, que Dios le perdonara, porque el rey
adoraba a su Dios de rodillas con la mano puesta arriba del general del ejército. Y Eliseo le dijo, no te hagas problema, ojalá que los cristianos hoy día tuviéramos, no seríamos sectarios, tuviéramos una amplitud de pensamiento para aceptar algunas cosas que por ahí sectariamente como que se contradicen con lo que Dios enseña. Hay que tener una mente amplia para poder ser útil en el reino de Jesucristo. La gente, ¿cuál fue la reacción de la gente, de los paisanos de Jesús? Al oír esto, todos los que estaban en la sinagoga se enojaron mucho, se enojaron contra Jesús, porque Jesús les mostró la verdad. A nadie le gusta que le digan la verdad. Dios en el pasado había sanado a 2 extranjeros antes de a un israelita, que teóricamente los israelitas era el pueblo de Dios. ¿Cómo no sanó primero a un israelita antes de a un extranjero, que los extranjeros eran unos perros, unos paganos que no se merecían nada de Dios? Y entonces la gente se enfureció. Y lo que vamos a leer a continuación nos hace ver lo que dijo Natanael cuando Felipe le dijo, hemos encontrado al Mesías. ¿Y quién es? Jesús de Nazaret, de Galilea. ¿Y cómo? ¿De Nazaret puede salir algo bueno? De Nazaret, que Natanael era de Caná, un pueblito cerca de Nazaret. Parece ser que Nazaret, como era una ciudad de ruta, era la gente muy corrupta. Había prostitución, había paganismo, era muy corrupta, era gente violenta, y Jesús se crió en ese medio social. No era todo el camino color de rosa. Hay mucha gente que se aísla, cuando se convierte en cristiano se aísla de la sociedad que vive. Tenemos que estar en medio de la gente y aceptar a la gente como es, y que es mentirosa, soberbia, orgullosa, vanagloriosa. Uno tiene que aceptarlo como son, y a partir de aceptarlo como son, uno tiene que ser luz. Uno tiene que ser humilde, tiene que ser paciente, tiene que tener dominio propio, tiene que ser ejemplo de vida, que los demás, por lo menos uno vaya contrarrestando la maldad que avanza. Al oír esto, todos los que estaban en la ciudad se enojaron mucho. Cuando él dijo que Dios sanó a 2 extranjeros antes que a 2 israelitas, se enojaron mucho. Se levantaron y echaron del pueblo a Jesús. Lo echaron. A la rastra lo sacaron, dice. Lo llevaron a lo alto del monte, porque Nazaret estaba construido arriba de una colina. Y lo arrastraron por la ciudad, lo llevaron a la rastra hasta la punta del monte, y Jesús se dejó arrastrar hasta la punta del monte, sobre el cual el pueblo estaba construido, para arrojarlo abajo desde allí. ¿Vieron qué gente violenta? Que eran los paisanos de Jesús, en medio de donde Jesús se crió. Lo llevaron a la rastra hasta la punta del monte para largarlo por el precipicio, para matarlo. Y dice, pero Jesús, menos mal que está este pero, yo creo que Jesús se dejó arrastrar. Era un hombre grande, tenía ya 37, 38 años, no murió de 30 años, yo ya le expliqué. Era un hombre ya maduro. Y él, cuando llegó ahí al lugar donde ellos, para dejarlo a ver hasta dónde llegaban, y entonces se paró, los miró a todos fijos, y todos como que se quedaron paralizados, y entonces él caminó por el medio de ellos y se fue. Mire lo que dice, pero Jesús pasó por el medio de ellos y se fue. Bueno, nosotros como discípulos de Jesús, que vivimos en una sociedad corrupta, donde no hay justicia, donde la gente, los jueces, la justicia trabaja entre gallos y medias noches, y uno está en medio de esta sociedad. Tenemos que no dejar que las cosas que hacen mal la sociedad, aún la justicia, que no nos afecte. Jesús no se dejó afectar por nada de su entorno que lo rodeaba, sino él se dejó afectar él solamente tenía temor de Dios, tenía respeto, no un temor como que Dios está con un látigo para bajarte la caña, sino un temor reverente, respeto a Dios, creador de todas las cosas, que Él nos ha elegido para que seamos sus hijos, y espero que cada uno de ustedes lo puedan representar bien, así como Jesús lo representó. Bueno, que Dios los bendiga y seguimos la próxima semana aprendiendo acerca de la vida de Jesús.